Hago parte del departamento de admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar esta sesión agradecemos que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: no compartir pantalla, no permitir el uso de la cámara, activar el micrófono solamente cuando desee intervenir. Al finalizar, tendremos un espacio de interacción para preguntas. Bienvenidos a todos. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña el experto temático, el ingeniero Hernán Jiménez, quien nos hablará del tema el aula virtual en la educación, resultados logrados. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Adelante, ingeniero. Gracias por este espacio. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a compartir con ustedes un poquito lo que ha sido la experiencia, digamos, personal en el proceso, digamos, de educación. Yo llevo alrededor de 35 años enseñando y de pronto hemos hecho un cambio muy grande desde hace 22 años en que hemos pasado a modalidades virtuales. Entonces, como van a ver, hay unas diferencias muy grandes en la modalidad virtual a las modalidades, digamos, que son presenciales. Entonces, digamos que aquí de pronto es importante en que empiecen ustedes a visualizar los cambiecitos que se van dando, que obviamente son muy grandes. Primero, pues obviamente en las aulas presenciales uno atiende normalmente un grupo de personas muy reducido. Normalmente tenemos un grupito de personas de 25, 30 personas en una aula, digamos, presencial. Las aulas virtuales ya tienen un cambio muy grande. Estamos hablando normalmente de 120 personas, 100 personas. Y por el otro lado, claro, son de todos los países. Ya no es, digamos, local, sino que el ámbito se vuelve internacional, en donde ya hay compañeros, por ejemplo, aquí en el caso de la universidad, personas de México, personas de Ecuador, de Colombia, digamos, Perú, que les interesa obviamente el tema, que lo quieren ver y que naturalmente resulta imposible visualizarlo por costos. Digamos que aquí de pronto hay algo bien importante, que es, lo primero son cursos internacionales que difícilmente se pueden tomar en la localidad, y por el otro lado están disminuyendo los costos terriblemente de desplazamiento y alimentación. Entonces, como ustedes ven, hay un cambio muy sustancial en la educación. La pandemia ayudó mucho, aunque como les digo, ya nosotros llevamos 22 años trabajando virtuales. Para nosotros no fue nuevo la pandemia, simplemente hubo más afluencia de pronto de personas porque pues obviamente lo necesitaban capacitarse y la única forma era virtual. Para ellos era nuevo. Entonces, en ese sentido, claro, ha ingresado mucha gente nueva a los cursos virtuales y claro, la gente ha ido descubriendo los dos puntos importantes. Son programas internacionales con reconocimientos internacionales, son de menor costo porque obviamente evita desplazamientos, alimentación, que en las universidades presenciales obviamente se dan, y por el otro lado hay una visión más internacional con programas, digamos, que son incluyentes, críticos y con certificaciones también reconocidas por varios países, porque de pronto hay otra parte que es lo que llamamos las insignias, que es la parte en donde ya empiezan a salir diplomas que son reconocidos a nivel internacional. El ejemplo más sencillo sería el de los mecánicos que hacen mantenimiento a marcas que muchos de ustedes conocen, como sería Volvo, Saab, Scania, digamos, que son los equipos pesados que normalmente vemos en las vías públicas, digamos, recorrer. Si ustedes toman un autobús, por ejemplo, intermunicipal, un autobús urbano, digamos, en las grandes ciudades, pues todos son de esas marcas. Entonces, indudablemente, una persona que estudie y se certifique ya, digamos, con ese fabricante, ya tiene un título reconocido en toda el área. O sea que ya no importa el mecánico, que probablemente lo hizo su mecánica, digamos, en cualquier instituto tecnológico de cualquier país. Aquí lo importante no, es que ya validó, y al validar con Volvo, con Saab, Scania, ya tiene un esquema nuevo, un esquema diferente. Entonces, como en la educación está cambiando mucho,
Ahora la marca empieza a ser más importante que la institución. Inclusive varias instituciones ya tienen acuerdos, entonces de esa manera las personas cuando ya van terminando se presentan al examen internacional. El examen internacional simplemente uno se inscribe, digamos, paga a través de esos sistemas internacionales como PayPal y evidentemente se puede presentar. Entonces, como ven, y obviamente si pasa, pues tiene derecho a su título internacional, que como les digo, reconocido en toda la región, porque obviamente ese tipo de buses, por ejemplo, que tomé como ejemplo, los hay en todas las ciudades y todos necesitan mantenimiento, evidentemente. Entonces, fíjese que hay un cambio muy fuerte en el proceso. Pero obviamente esto no sirve a todo el mundo. Primero, esto requiere cierta disciplina de autoestudio, que de pronto algunas personas no la tienen. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí hay un primer problema, que es se requieren personas curiosas que tengan capacidad de autoestudio, que de pronto tengan cierta disciplina, porque obviamente, claro, el virtual es un curso totalmente diferente al presencial en el sentido de que no hay clase, no hay, digamos, un instructor o alguien que va a estar diciéndoles que tiene que asistir, que no tiene que asistir, la lista de asistencia, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un cambio que obviamente para muchos no han sido capaces de tener la disciplina de pronto de entrar al proceso. Luego tenemos otro problema que es el horario. El horario pues obviamente no existe y es la hora que uno quiere. Entonces, si está educado uno para estudiar temprano, pues lo puede hacer. Si lo quiere hacer después del trabajo, en horas de la noche, lo puede hacer. Entonces, aquí ya no hay horario, simplemente la persona entra, estudia, mira. Les recuerdo que los virtuales tienen varios tipos de información. Hay información, digamos, que simplemente uno la puede leer y en algunos casos, para algunas personas, se puede simplemente bajar, incluso se puede imprimir, es decir, se baja de la plataforma, queda en forma de cuadernito y el cuadernito obviamente inclusive se puede imprimir, se puede hojear y se puede tener en papel. Para algunas personas es muy importante estudiar así, para otros no, prefieren que sea interactivo, que se pueda ir virando, se puede ir devolviendo, va a gusto, digamos, de la persona, pero como ven aquí ya cambia, no hay horario. Luego, los eventos sincrónicos se pueden visualizar asincrónicamente. Los sincrónicos son conferencias como la que estamos haciendo hoy. Esas sí tienen horario, son presenciales, digamos en el sentido de que hay un conferencista, se pueden hacer preguntas, se puede hacer intervención, inclusive hay algunas modalidades que tienen tablero. O sea, en el tablero varios participantes pueden ir construyendo una solución a un problema. Entonces, en ese momento, ahí sí hay horario, pero hay una parte interesante que es, si no puedo asistir, no es tan grave porque existe el asincrónico. Eso queda grabado, al día siguiente se puede visualizar y entonces, digamos, uno no se atrasa. Claro, ya no puede eso sí hacer preguntas, por eso hay otros métodos. Digamos, estos sistemas tienen un foro donde uno sí puede dejar sus dudas, de un día para otro se las contestan, ese sí es asincrónico, pero pues obviamente sería una solución si no pudo asistir, porque obviamente la asistencia en algunos casos es interesante, las preguntas de otros compañeros pueden ser bastante interesantes, entonces obviamente a veces es bueno la asistencia, pero cuando no se puede es posible ese punto. Hay eventos también con los estudiantes sincrónicos donde comparten, digamos, con personas de otros países tareas muy específicas. Entonces, obviamente, también ahí en la modalidad virtual permite comunicarse y obviamente es muy distinta la forma como lo tiene enfocado, por ejemplo, Chile, cómo se maneja en Perú, la legislación nueva ecuatoriana. Entonces, obviamente puede ser interesante interactuar porque ahí se aprende mucho, se conoce mucho y se interactúa con personas que están en el mismo sector, pero con distintos, obviamente, legislaciones, distintas modalidades. Entonces, puede ser interesante los talleres por eso. El título, como ya dije, pues obviamente es reconocido internacionalmente y hay movilidad en la región. Entonces ya las personas por primera vez pueden pensar, tengo un diploma que me permite trabajar en cualquier país, ya no necesariamente estoy pegado al país o vendrían los complicados sistemas de convalidación. Entonces también hay un cambio muy fuerte en esta parte virtual, como se dan cuenta, porque ya empezamos a hablar entonces de unos procesos que son, digamos, mucho más genéricos que pueden, digamos, servir a toda la región.
Y por último, pues hay conferencias internacionales que pueden ser interesantes, que a veces uno no puede, digamos, tener acceso fácilmente, digamos, porque pueden implicar desplazamientos, costos altos, a veces el trabajo mismo no lo permite. Entonces los antiguos foros, conferencias, seminarios que se dictaban, ahora pueden ser manejados en las plataformas. Simplemente hay una programación, las personas los pueden ver. Como les digo, si lo pueden ver sincrónico, pues mejor porque pueden hacer preguntas, pero de todos modos, si no lo puede ver, quedará grabado y es visible en diferido. Entonces, como se dan cuenta, hay acceso a conferencistas que obviamente uno no tiene acceso fácilmente, digamos, desde la localidad en que se encuentre, sobre todo cuando no está en las ciudades capitales. Lamentablemente, en nuestros países, las ciudades capitales a veces tienen muchos eventos, hay foros culturales, hay eventos, digamos, de feria del libro, cosas de estilo, que pueden traer conferencistas interesantes, pero obviamente para poder asistir se requiere la presencialidad con un transporte bastante complicado, grandes horas de congestión en el desplazamiento y obviamente, claro, hay que estar en esa ciudad que para algunos es costoso el desplazamiento y el alojamiento. Resultados pues se han visto bastante fuertes, como ven acá está un poquito la tabulación con los exalumnos. Entonces obviamente diplomas pues les han servido terriblemente por lo que les digo que son reconocidos internacionalmente. La comprensión pues obviamente cambia. Acá pues claro se tiene la metodología ya es diferente. En las plataformas lo primero que hay que presentar son muy claras las ideas, los conceptos y tienen que haber muchos talleres para que las personas puedan practicar. O sea que realmente la metodología es un poco diferente porque aquí no se necesita todo el tiempo el tutor, todo el tiempo el instructor. No, acá simplemente las personas leen, aplican y pueden ver resultados en forma inmediata. Les recuerdo que estas plataformas tienen 17 formas de calificar. La más compleja de todas sería, por ejemplo, un mapa, donde aparece una ciudad o una localidad y ustedes tienen que decir cuál es esa localidad. Entonces, digamos, esa sería como la forma más compleja de evaluar la geográfica y la más sencilla, una de las 17, obviamente la primera, sería las típicas preguntas cognitivas, a veces ninguna de las anteriores. O sea que como ustedes ven, las plataformas son muy flexibles y obviamente las personas presentan trabajos, presentan, digamos, talleres y van siendo evaluados de una vez. Entonces, de esa manera pueden regresar. Inclusive hay una modalidad que de pronto presencialmente no es tan fácil, que si uno no entendió algo, pues puede devolverse, volver a mirar el concepto, volverlo a aplicar, que obviamente para algunas personas es bueno cuando son curiosos. Si son muy desesperados, esto no funciona. Entonces, como se dan cuenta, aquí sí se requiere un poquito para manejo de comprensión de, digamos, personas un poquito pacientes en eso. Tenemos la facilidad de uso, que obviamente esa facilidad, digamos, de utilización de las plataformas, pues sí cambia mucho dependiendo la edad de las personas. Digamos que acá sí hemos notado en nuestra experiencia, digamos que, por ejemplo, personas de menos de 25 años, digamos, son netamente, digamos, electrónicos, son personas que nacieron con la electrónica, por eso los llamamos nativos electrónicos. Entonces, esos nativos, pues obviamente no tienen ni que siquiera que mirar el manual, hay un manual y normalmente, pues claro, lo primero que se hace es una semana de inducción a la plataforma para que aprendan a manejarla, a manejar los distintos, el foro que decíamos, el wiki. Los que no sepan, el wiki son archivos compartidos. Digamos que cuando uno tiene un documento, por ejemplo en Word, pues naturalmente es un documento que solo una persona lo puede editar. O sea que si una persona lo está editando, los demás no podemos, digamos, hacer nada. En cambio, el wiki sí. El wiki, digamos, el docente evidentemente lo asigna. Por ejemplo, lo asigna 5 a 8 personas de ustedes. Y esos 8, lo que cada uno escriba, lo que cada uno cambie, lo pueden ir viendo en tiempo real todos. O sea, en otras palabras, es un archivo de construcción colectiva, visible en tiempo real. O sea que si yo añado una foto, todos ustedes la ven. Si un compañero quita algo, pues eso se borra y todos nos damos cuenta que se borró. Entonces, digamos que es interesante porque es una edición compartida. Entonces, obviamente, claro, hay que aprender a manejar esos wikis, hay que aprender a manejar el foro, que ya les dije que ahí se ponen las preguntas, el sincrónico,
cositas que obviamente para los nativos son muy sencillas, como levantar la mano para que leen la palabra, hacer preguntas en un foro de estos, cosas de ese estilo. Entonces, digamos que esa es parte de la facilidad de uso. Entonces, obviamente las personas, algunos tienen que aprender, otros, como les decía, ya lo conocen muy bien, lo pueden usar y no se necesita tanto. Entonces, digamos que este es el otro punto importante. Y ya me oyeron que para las personas que les gusta leer sobre papel, se puede sacar el material y imprimirlo, que de pronto puede ser algo importante para las personas. El reconocimiento es el otro punto importante. Entonces, estas plataformas normalmente tienen insignias, tienen banderas. Entonces, esto es muy bueno para las personas porque a medida que van ganando puntos, cuando ya llegaron a ciertos resultados, la misma plataforma lo va felicitando aún. Ustedes saben que los juegos, por ejemplo, muchos juegos interactivos que tienen los niños o así, les van dando insignias. Le dicen, ya lograste tal, ya tienes tal nivel, ya tienes tal otro nivel. Aquí sucede lo mismo. Pueden haber insignias, se pueden programar insignias y obviamente, claro, hay felicitaciones y todo el resto del grupo lo ve. Eso puede ser interesante porque hay un reconocimiento al trabajo, digamos, hay un reconocimiento a que ha hecho el trabajo. Inclusive hay personas que lo pueden hacer en menos tiempo. Digamos que parte del trabajo que hacemos aquí en la universidad a veces requiere actualización. Ustedes saben que ahora que vamos a hablar de las normas ISO, digamos, las normas se actualizan. Entonces, obviamente, personas que hemos trabajado con esas normas ya hace 20, 30 años, pues naturalmente tienen que actualizarse cuando sale la nueva norma. Y obviamente, claro, lo pueden hacer muy rápido porque ya tienen la práctica, ya conocen las normas, solo necesitan ver lo que cambió, presentar algunos exámenes y ya quedan con el nuevo diploma. Entonces, indudablemente hay reconocimiento. Entonces, como ven, el reconocimiento se puede hacer en menos tiempo. O sea que de pronto, en otras palabras, aquí el factor que de pronto teníamos antes, un paradigma que era tiempo, entonces ustedes decían, es que el año escolar se hace, digamos, y hay 4 periodos, aquí ya no. Si yo quiero hacer los 4 periodos en un mes, se puede. Entonces fíjense que aquí cambian totalmente los paradigmas, porque obviamente desde que la persona tenga las habilidades y tenga el tiempo, pues lo puede hacer en menos, digamos, ya el recorrido por el curso, presentar sus talleres, presentar sus trabajos y graduarse. O sea que el tiempo aquí ya cambia. Ya no necesariamente pueden ser, digamos, como hacíamos antes, un periodo y habría que esperar las calificaciones. No, si yo puedo y quiero, puedo hacerlo en menos tiempo. Entonces, como en las plataformas dejan ya algo nuevo y hay reconocimientos, a medida obviamente que uno va alcanzando las banderas. Y el sincrónico, pues ya vieron que son conferencias interesantes, son conferencias que se dan en ciertas fechas, las dan personas muy competentes en el tema y obviamente, claro, se pueden visualizar. Y el sincrónico está evolucionando mucho para poder graduar ya el idioma, digamos que de pronto puede ser otro problema que no resulta fácil para todo el mundo. Entonces, cada vez es menos grave que la conferencia se dicte en otro idioma porque la misma máquina lo puede ir traduciendo en tiempo real. La traducción todavía tiene algunas fallitas, digamos que no es perfecta, pero ya es muy acertada. Digamos que la traducción puede todavía tener, como les digo, algunas fallitas. De hecho, en varios experimentos que hemos hecho se ha presentado un poquito eso, pero digamos, se va progresando cada día más y se va haciendo muy posible que, aunque la persona esté dictando el curso en alemán, o sí, usted lo pueden ver en español, puede ser bajo la modalidad de títulos o puede ser bajo la modalidad verbal. Como les decía, pueden haber algunos errorcitos, la máquina todavía se equivoca en algunas cosas, sobre todo cuando el vocabulario es muy técnico. Obviamente estas plataformas también tienen dificultades, entonces claro, ¿qué dificultades tenemos? Pues primero que todo, pues se requiere personas que colaboren en el montaje. Una cosa es tener un docente o tener una persona que tiene experiencia en manejar un tema. Entonces, por ejemplo, un docente que viene dictando matemáticas hace 20 años, 30 años, 40 años, pues obviamente conoce su tema, pero ya la plataforma no, la manera de implementarlo no. Entonces aquí se requiere que haya otra persona que colabore y obviamente el docente también tiene que ser flexible para que con un metodólogo se haga el trabajo. O sea que, como ustedes ven, ya el montaje en las plataformas requiere de pronto la participación
de un docente que es el experto en el tema, pero aparte de eso hay otro metodólogo que le ayuda a hacer los montajes, las instalaciones, las cosas. Entonces, como ven, se requiere y hay un gran déficit. Como ven, hay un 10% antes de la pandemia, digamos, eran las solicitudes, hoy en día son un 40% y hay mucho déficit para conseguir metodólogos. O sea, personas que sepan, digamos, plantear la manera de desarrollar los temas en plataformas es tal vez uno de los puntos débiles. Lo otro que se necesitan son programadores, digamos, de las plataformas. La plataforma se parece mucho, para que tengan una idea, un poquito como cuando uno recibe Office o así, viene customizada, digamos, de una manera básica y obviamente uno puede todo, desde ponerle los logotipos de la entidad educativa, los colores institucionales, todo eso se puede programar ahí, los días feriados, los días que no hay servicio, todo lo que ustedes quieran. O sea, las plataformas son extremadamente flexibles y complejas, entonces se requiere que alguien ayude a hacer la programación, abra las aulas, hay que, digamos, grabar los estudiantes, asignar los estudiantes a las aulas, retirarlos cuando están atrasados o no han pagado, todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, detrás del servicio hay gente trabajando, digamos, que son, digamos, colegas muy programadores, digamos, son más programadores. Lo otro que se necesita en estas plataformas son tutores, que son personas que estimulan el proceso. El tutor básicamente lo que hace es, ¿por qué no has entrado? Mira, esta es la manera de hacer las cosas, así no se baja un archivo, se baja de esta forma y los va llevando de la mano. Es un poco la figura que tenían algunas universidades en algunas asignaturas con el monitor. Un estudiante bueno que ayude, digamos, que guíe. Esos son los tutores. Como ven, hay un déficit muy grande de tutores, entonces obviamente probablemente es lo que más se necesita en este momento, digamos, y se demanda cada vez más porque obviamente el tutor ayuda mucho que un curso sea exitoso. Entonces es importante de pronto de punto. Y lo otro son docentes que más o menos en las encuestas que hemos hecho da un 23%. O sea, de 100% docentes que estén dando presencial, que quieran pasar a virtual, muchos o no pueden o no quieren. La razón es muy sencilla. Como lo decía de pronto una profesora amiga, yo me siento muy mal hablando con una máquina, yo no veo la gente, yo no veo el salón, yo me siento muy mal, me siento como una bobita hablando con una máquina. Ese es básicamente lo que decía y no pudo. O sea, no puede trabajar con estas plataformas. Entonces, como ven, esto no es para todo el mundo. Todo el mundo no puede dictar en las plataformas, todo el mundo no puede trabajar con las plataformas y de pronto todo el mundo no se puede habitúa un poco a trabajar con un metodólogo, con un tutor. Entonces, como ven, se requiere otro espíritu de pronto diferente. Entonces, por eso todos los docentes no pueden. ¿Se ha aumentado la cantidad? Sí, la pandemia ayudó terriblemente porque obviamente muchos se vieron forzados a tener que trabajar en virtual. Ahora ya muchos se han descargado a volver al presencial y no quieren el virtual. Por eso en la encuesta, como ustedes ven, queda 23%. O sea, de 100 docentes que existan, a ustedes al hacer la entrevista, si quiere dictar virtual, 25 le van a decir sí, los otros no. El complemento le va a decir no. Ese es un poquito, o sea que como ven, todavía virtuales tiene sus problemas, a pesar de las bondades que he mencionado y a pesar del posible cubrimiento tan grande que puede tener. Ese es un poquito como el estado hasta hoy de los procesos. No sé si hay dudas, preguntas, porque aquí pues ya pasamos a otro tema que ya es mostrarles un poquito lo que hacemos en el Diplomado de Gestión de la Calidad. No sé si hay dudas o preguntas primero sobre las plataformas virtuales, si ya las están usando, si quieren que les amplíe algo más sobre, digamos, las plataformas, o si pasamos ya a mirar el contenido de el diplomado. Si tienen micrófono, lo pueden usar. También existe, digamos, una manito para levantarla, digamos, y de esa manera las podemos escuchar. Entonces, no sé si tienen dudas sobre las plataformas, sobre la parte virtual, sobre los desarrollos, porque obviamente he resumido un poquito, mucho nuestra experiencia y el proceso que llevamos, digamos, de 22 años en la universidad. Janet Torres y Jorman Gutiérrez tienen levantada la mano. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Janet, si tienes micrófono, puedes activarlo. O si no, puedes escribir en el chat. Hay un chat al lado derecho que les permite escribir.
Buenas noches a todos. Les habla Jorman Gutiérrez de Colombia. Sé que en este momento me estoy conectando a la ciudad de España con esta nueva experiencia de la Universidad de Cataluña. Pues lo que estaba diciendo el señor Hernán Jiménez Barrero está en todo lo cierto de que de pronto muchos de nosotros los docentes, cuando ya estamos volviendo a la presencialidad, quizás hay ciertos compañeros que quizás de pronto ponen como que la dificultad, ¿será que sí? ¿Será que voy a rendir? Como fueron casi 2 años de pandemia, donde nosotros los docentes nos tuvimos que moldear prácticamente a lo que es la virtualidad. De igual manera tiene sus ventajas y sus desventajas, en el cual de pronto muchos tanto como estudiantes, padres de familia, comunidad educativa, aprendimos de pronto a manejar lo que fue la virtualidad y también pues al momento de regresar las emociones, los cambios climáticos, ya sean laborales o los cambios climáticos de los estudiantes, algunos procesos muy avanzados o algunos procesos muy lentos, ya es decir, el vacío de un grado que nunca llegaron a cumplir como debe ser, como son los 10 meses, como lo manda el calendario de cada país. Entonces, pues encantado, compañeros, en compartir con ustedes esta experiencia. Saludo desde Colombia. Gracias, Germán. Muy bien, como ustedes ven un poquito, digamos, no es fácil a veces el proceso porque de pronto fue muy brusco. Digamos, en el caso de la universidad, claro, todo este montaje se ha hecho con tiempo, digamos, y como ven, hay mucha experiencia detrás, 22 años. De pronto, para muchos colegios algo fue muy duro porque fue de pronto, mañana tienes que dictar virtual. Sin embargo, también es interesante decirles que varios de los clientes actuales siguieron trabajando virtual. O sea, tienen hoy en día la plataforma virtual para los estudiantes que están enfermos o que no pueden asistir y están dictando presencial. O sea que tienen las dos modalidades. De pronto también es bueno que sepan eso. O sea que el virtual sigue existiendo y se está usando en procesos como el que les digo, niño que está enfermo, niño que no puede asistir a clase. Johanna nos dice, ¿será que hay posibilidad de hacernos llegar la grabación de la charla? Claro, Johanna, a ustedes les hacemos llegar la dirección del link donde va a quedar grabado. Eso demora un tiempito, digamos alrededor de unas horas, y después ya con mucho gusto mandamos el link donde queda, digamos, grabado. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, o pasamos al otro tema, que ya es el contenido del diplomado. Víctor nos dice, trabajo en un colegio de nivel inicial en Perú, implementamos los aspectos mencionados con los niños pequeños, fue todo un tema, infraestructura, profesoras y padres. Claro, claro, los padres de familia les cuesta trabajo a veces entender el proceso. Correcto, eso es verdad, Víctor, eso no es tan fácil, pero es interesante el proceso, sí. Isabel nos dice, creo que la pandemia cambió la forma de educar, la virtualidad. Sí, claro, Isabel, y como has visto, se queda, porque obviamente, claro, como les decía, hay colegios que se quedaron con eso, y tenemos otros que definitivamente, sobre todo en estrato 3, es bueno que sepan eso, digamos, tenemos actualmente personas, muchachos, digamos, niños, que no quieren volver a la presencialidad, sino que quieren virtual, tanto los padres como, digamos, los alumnos, o sea que ya no van a regresar. Entonces fíjense que sobre todo en estrato 3, más o menos tenemos 33% no regresan a las aulas, o sea ya se quedan virtual. Es un poquito más económico para los padres de familia, digamos económicamente hablándolo, y por el otro lado pues ellos tienen como más supervisión sobre que el alumno esté haciendo las cosas, esté en su computador y eso. Ahora son familias que normalmente disponen de un computador y una buena conexión. Ese creo que es otro punto que no hemos hablado y que es importante. Aquí tiene que haber obviamente buena conexión que se da en las ciudades intermedias y grandes. En áreas rurales sí no se da, entonces obviamente no se puede. Sí, entonces creo que ese es un punto importante. Y claro, ya hay padres de familia que dicen, les va mejor, sobre todo ciudades tan desastrosas como Bogotá, donde el transporte de un muchacho puede costar 1 hora, hora y media para que llegue al colegio y el regreso por la tarde otro tanto, hora y media, siempre y cuando, claro, no haya un paro ni nada. Entonces, la gente también está prefiriendo a veces que, digamos, no hayan esos desplazamientos.
porque nuestras ciudades también están muy mal hechas. Los colegios quedaron en las zonas alejadas, en las afueras de la ciudad, entonces hay que salir de la ciudad y volver a regresar, lo cual es un desastre con el tráfico actual. Entonces sí, todo eso ha pesado un poquito también para que se queden. Entonces, como les decía, se está usando la virtualidad o con los niños que están enfermos, que no pueden asistir presencialmente, o con los que definitivamente ya decidieron quedarse en esta modalidad. Ese es un poquito el proceso. Ahora, algunos colegios sí no aceptaron, claramente han dicho, no vamos a abrir más virtual. Y también es una posición que hay que respetar. Simplemente es presencial y punto. Los otros se han aprovechado esa parte porque obviamente, como les digo, hay gente que quiere el virtual y ya lo está usando desde colegio, desde universidad, técnico, tecnológico. Digamos, aquí hemos tenido todo tipo de modalidades, técnico, tecnológico, institutos de inglés, todos ellos que trabajan todo virtual, que no hacen nada presencial ya. Entonces, como ven, unos están totalmente virtualizados, otros son un híbrido, también es bueno hablar eso, también tenemos híbrido. O sea que la gente tiene que asistir a ciertos cursos, digamos, por ejemplo, tengo un colegio en donde los muchachos tienen que ir a laboratorios de física, química, educación física, música, eso es presencial. Y hay unos días que tienen que asistir presencial. Y los otros son virtuales. Entonces, como ven, es interesante, de pronto también es un cambio muy brusco, muy grande. Muy bien. Entonces, si quieren, pasamos al otro tema, que entonces es un poquito el diplomado de gestión de la calidad. Este nació por interés de varias instituciones educativas, tanto universidades como colegios. Entonces, ¿qué es lo que hace este diplomado? Este diplomado básicamente está dedicado a la norma ISO 21001, digamos que salió publicada en el 2018, que esto es Sistema de Gestión Educativo para organizaciones, digamos, esta es la gestión de la calidad para organizaciones, digamos, de todo tipo, universidades, técnicos, tecnológicos y colegios. Entonces, básicamente se sacó esto porque ustedes saben que la organización ISO tiene originalmente su norma ISO 9001, más o menos en las encuestas que ellos hicieron, hay 2 millones y medio de empresas certificadas en ISO 9001, pero son empresas, no solamente colegios, también hay obviamente algunos colegios dentro de eso, pero es difícil la certificación porque de pronto esa norma habla en un idioma muy de empresa, en un idioma, digamos, terriblemente empresarial. Entonces, por eso se decidió sacar la 21001, que es netamente una norma para el sector educativo. Entonces, esta es una norma que está en términos que todos entendemos, que manejamos, porque son términos totalmente educativos. Entonces, por eso, esa es un poquito la gran diferencia. Y la idea es que se vayan lentamente pasando los que ya están certificados de ISO 9001 a ISO 21001, y obviamente los que no habían hecho el proceso se puedan certificar en 21001. Entonces, ese es un poquito el proceso. Entonces, claro, el diploma está dedicado a, primero, mostrar ante todo la norma, los requisitos que se pide, que se requiere, y por el otro lado, dar un título, un segundo título, digamos, que es el de auditor interno, que obviamente ustedes saben que estos sistemas exigen que haya una persona o un grupo de personas que hagan auditoría interna en la organización para ver que el sistema esté trabajando y se pueda mejorar. Entonces, básicamente, ese es un poquito, digamos, el objeto del diplomado. También ahí hablamos mucho del equipo de trabajo, porque obviamente aquí hay que armar un equipo de trabajo. El equipo de trabajo que hay que hacer para poder montar la ISO 21001, una parte es administrativa, porque les recuerdo que la norma toca temas totalmente administrativos. Gestión, digamos, de proveedores, todo lo que es suministros y compras, toda la parte que es infraestructura, mantenimiento, toda la parte que tiene que ver con, digamos, lo que es gestión de talento humano, que sería la parte, digamos, netamente administrativa. Y otra parte que es la parte netamente educativa, que es la parte ya que corresponde a que vamos a hacer el montaje de planeamiento curricular, diseño curricular, dictar las clases, evaluar a los estudiantes y manejar a los estudiantes con problemas. Entonces, básicamente ese es el proceso. Entonces, por eso, como se dan cuenta, tiene dos grandes, entonces hay que hacer casi 2 equipos de trabajo. Uno que llamaría yo más administrativo y otro totalmente educativo. Mirta nos pregunta, ¿este ISO es para colegios, institutos, todo tipo de organizaciones? Incluye posgrados, incluye pregrados, incluye técnico, tecnológico y, digamos, colegios. Como ven, cubre todo. La norma es genérica, digámoslo así. Entonces, por eso de pronto puede ser interesante, porque es para todo tipo
de entidades educativas. La norma tiene este esqueleto, digamos, se llama SL, estructura de alto nivel en inglés, y básicamente lo que tiene es alcance, que ya me vieron que esto es para todo tipo de instituciones educativas. Hay unas referencias normativas que está permitiendo, digamos, que se trabaje dentro de unos esquemas ya muy reconocidos. Varios de ustedes probablemente reconocen que hay bachillerato internacional, muy reconocido ya, digamos, está el sistema COIS, digamos, que es una competencia del bachillerato internacional, un poquito menos conocido, apenas está arrancando a nivel mundial, y obviamente entonces tiene muchas cosas, digamos, de esas normas, digamos, de esos sistemas, digamos, ha copiado muchas cosas. Términos y definiciones obviamente tienen vocabulario para que todos hablemos lo mismo, y está toda la parte del contexto. Entonces ya entramos a la parte técnica, capítulo 4 para abajo es muy técnico. Está contexto, que un sinónimo sería, hay que hacer el plan estratégico de la institución educativa, a quien va a atender, que, digamos, qué competencias van a adquirir los estudiantes al terminar, digamos. Entonces esa es la parte de contexto. Capítulo 5, liderazgo, son las políticas de la institución. Cada institución tiene sus políticas, entonces obviamente tienen que estar muy claras sus políticas. Capítulo 6 es la gestión del riesgo, o sea que por primera vez ahí se va a ver qué riesgos hay al enseñar, qué problemas hay de que las personas no entiendan y qué podemos hacer de estrategias para que puedan comprender. Entonces, como es interesante de pronto esa gestión del riesgo, ese capítulo 6. Capítulo 7, la parte administrativa que les decía, eso es lo que no es educativo, ahí es donde entra toda la parte de mantenimiento, talento humano, digamos, ese tipo de, digamos, parte del sistema de gestión. Y 8 es el control operacional, que es el planeamiento curricular, diseño curricular, dictar las clases, evaluar a los estudiantes y hacer las recuperaciones cuando hay lugar o atender estudiantes con dificultades. Y capítulo 9 ya son resultados. ¿Qué resultados se pueden esperar? ¿Qué se puede tener en el proceso educativo? ¿Qué hacemos para que no haya abandono escolar? ¿Cómo podemos mejorar la inclusión? Y como todos estos sistemas, pues mejora continua. Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Erika nos dice, ¿cómo se armoniza la ISO 22000 con requisitos de acreditación de alta calidad? Alta calidad es totalmente de cada país. O sea, digamos que cada país ha tratado de buscar alguna metodología, ha copiado un poquito de todos estos sistemas evaluadores que, digamos, hagan el esfuerzo de ir a hacer una evaluación de pares, miran la institución y si está cumpliendo, le dan la famosa acreditación. Entonces, la acreditación es ante el Estado. Hay muchas cosas en común, evidentemente, porque ya me vieron que lo que los estados han hecho es copiar lo que sistemas como Bachillerato Internacional, el COIS que mencioné, 21 Century Skills, que puede ser otro interesante para ustedes. 21 Century Skills queda en Suiza, digamos. Esto es un equipo humano muy interesante, digamos, como de unos 10 países, digamos. 21 Century Skills tienen unas metodologías de evaluación. Por eso ustedes verán que en los países se ha copiado eso y básicamente sale publicado. Ustedes saben que la acreditación es pública, uno la puede ver en, digamos, los criterios que ellos van a evaluar. Entonces ustedes han visto que la parte es instalaciones físicas, ayudas que tengan, biblioteca, después tienen toda la parte ya de lo que es el contenido, digamos, de los cursos, cuánto se va a dar realmente cuando queremos un colegio bilingüe en inglés, para ver qué nivel de bilingüismo van a tener los estudiantes, si son capaces de llegar a un nivel B2 o un nivel C1 en la escala, digamos, digamos, de lengua externa, de lengua, digamos, no materna, europea. Ustedes saben que el esquema europeo da nivel A, nivel B, nivel C. Entonces, obviamente, para poder llegar a nivel C, Cognitive Skills, se requiere dar 23 horas en inglés, no de inglés, sino en inglés. O sea, hay que dictar física, química, filosofía, ciencias en inglés, que es lo que permite que realmente lleguen a Cognitive Skills, a un nivel C1. Entonces, ese tipo de cosas hay que, digamos, incluirlas aquí dentro de la norma. Entonces, en ese sentido, sí son muy compatibles, digámoslo así, y obviamente hay algunas cosas que miran las instituciones, digamos, de acreditación, que estas normas no tienen en cuenta o no lo tienen en cuenta con las reglas que ellos dan. El ejemplo más sencillo sería, por ejemplo, en la lista de chequeo está el número de baños que toca tener dado el número de alumnos. Eso no entra a esta norma. Esta norma le dice, tenga las instalaciones adecuadas
pero no dice proporciones ni relaciones, a diferencia de la acreditación que sí dice. O sea que como ven, acreditación es un poquito diferente a certificación. Esta norma permite certificarse. El plan de estudios, entonces, ¿cómo está planteado? Un módulo está dedicado a sistemas de gestión educativos, que es la 21.000. Estos son 2 semanas y aquí se estudia a fondo la norma. Después entra el punto más importante, que es el módulo 2, que es el modelo pedagógico. Digamos que uno de los puntos más importantes aquí es qué metodología van a tener ustedes y si se sigue una misma metodología en todos los años. Entonces aquí es donde entra el famoso modelo pedagógico. Entonces obviamente ahí viene esa discusión y eso, digamos, hay que mirar si van a usar distintos modelos y hay total libertad de cátedra o si van a usar un solo modelo. Colegios que tienen un solo modelo potencian terriblemente al estudiante, pero tienes que vencer la resistencia de los docentes. Entonces veamos que fíjense que aquí tenemos un problema. Los docentes quieren una cosa, los alumnos quieren otra cosa. Cuando hay un solo modelo pedagógico, los estudiantes se potencian terriblemente porque, claro, cada tema ya saben que van a pasar por la misma secuencia. Entonces se hace muy sencillo para ellos el seguir la secuencia y obviamente aprenden más rápido. Cuando el modelo cambia, hay una patinada y una dificultad, digamos, mientras aprenden el nuevo modelo. Entonces, no es lo mismo. Entonces, por eso establece uno de los puntos más difíciles y ese está en el 8.3 de la norma, digamos, en la parte que corresponde al diseño. El módulo 3 está dedicado a los contenidos virtuales, por lo que, pues, obviamente, pues, como ya hablamos, en algunos casos se requiere, digamos, que esté el proceso, digamos, funcionando. Entonces, por eso puede ser un punto, digamos, importante. El módulo 5 está dedicado a rúbricas, todo lo que es la parte de cómo se hacen las evaluaciones de los estudiantes y aquí entran unas otras normas complementarias, ISO 17024, ISO 10667, que esta es la que permite declarar personas competentes. Entonces aquí viene el concepto de competencia, qué es competente, cómo se declara competente, cuáles son los reconocimientos internacionales que existen. Entonces ese es el proceso, digamos, que se tiene, digamos, funcionando. Digamos, ese es básicamente lo que funciona, digamos, en el modelo. Después está la parte ya de usar las plataformas dictando los cursos virtuales. Y está 2 puntos que son muy importantes, la Escuela de Padres de Familia y la Escuela de Docentes. La Escuela de Padres de Familia ya ha entrado a las universidades. Para los que están en universidades, los muchachos están llegando muy jóvenes, inclusive a veces todavía son menores de edad. Entonces cada vez se hace más necesaria esta Escuela de Padres de Familia y ellos tienen que entender un poco qué va a pasar. Lo mismo en los institutos tecnológicos o técnicos. Se requiere hoy en día que haya acompañamiento de la familia y que no vayamos a entrar en cortocircuito entre lo que dicen en casa los padres y los valores y lo que se está promulgando en la educación. Entonces este es un punto importante. Capítulo 8 está dedicado a la escuela de docentes, que es la parte de pronto más difícil. Un docente nuevo que llegue, cómo rápidamente le podemos dar una inducción para que pueda compartir nuestra filosofía, hacer los métodos de evaluación y funcione. Entonces, básicamente esa es la razón. Módulo 9 ya es otro tema que, digamos, nos solicitaron, digamos, que este es el de la 27032. Esta es la norma de ciberseguridad. Entonces, muchas instituciones educativas, por lo mismo que se están usando computadores, por lo mismo que se están usando, digamos, estos esquemas, digamos, de plataformas virtuales y esto, pues obviamente se requiere que el docente maneje muy bien ciberseguridad, porque obviamente Internet es un arma de doble filo. Los muchachos pueden hacer locuras, inclusive pueden llegar hasta ir a la cárcel por violar normas de ciberseguridad. En el ejemplo más sencillo, pues es que a veces les da por violar las cámaras de seguridad. Ustedes saben que en la red oscura de Internet hay muchos programas disponibles. Uno de los programas que a ellos los mata de curiosidad es poder acceder a las cámaras públicas, cámaras de hogares, inclusive cámaras privadas de un computador. Para los que no sepan, hay algoritmos que permiten que el computador que ustedes tienen, si tiene cámara, yo lo pueda interceptar y yo pueda activar esa cámara y ver lo que ustedes están haciendo y ustedes ni se dan cuenta. Entonces, obviamente eso termina en un delito y eso podría llevar a algunos muchachos incluso a la cárcel.
Entonces, por eso varios colegios están exigiendo en este momento que haya un certificado de los docentes en ciberseguridad. Entonces, claro, así como tiene uno su diploma, digamos, para poder enseñar, pues ahora se requiere otro diploma que es de ciberseguridad, porque es apenas obvio que con celulares, con tabletas y computadores los muchachos pueden hacer locuras y el docente tiene que obviamente colaborar en esos controles y tener mucha noción del proceso. Entonces por eso nos tocó incluir este módulo es nuevo, nos tocó por eso incluirlo y hay un certificado porque es lo que se está pidiendo, digamos, en este momento en el mercado. Y el último título, ya lo mencioné, es el de auditor interno de la ISO 21001, que es de ISO 19011. Entonces, básicamente, lo que permite es hacer la auditoría a un sistema que ya esté funcionando en una entidad educativa, que obviamente ya tenga montado el modelo, y la idea es poder evaluar ahí mejoras que se puedan dar. Ese es básicamente, digamos, el plan de estudios del proceso. Las personas que me colaboran, pues son dos. Zulma, empecemos por las damas. Zulma Roballo es una doctora muy especializada en educación. Ella ha sido rectora de varios colegios, ha tenido que afrontar problemas bastante interesantes, bastante graves, digamos. Entonces ella conoce mucho los temas, digamos, difíciles de manejar. Entonces con ella pueden compartir experiencias y pueden conocer un poquito lo que son embarazos prematuros, digamos, de cuando ya son adolescentes. La otra parte es drogadicción, que es un tema muy delicado y lamentablemente muy posible en nuestros países hoy en día. Entonces, ese es el otro tema que de pronto puede ser importante. Y ya me oyeron, escuela de padres y la parte de formación de docentes. Entonces, es un poquito como la parte importante y la experiencia de ella. El doctor Enrique Pérez es mucho más especialista en lo que llamamos Design Thinking y Serious Plays, que para los que no sepan es la parte del Lego. Ustedes saben que el Lego ha trabajado mucho en hacer ya juegos serios y juegos escolares, tanto para universidades como para la parte que son, digamos, del proceso. Entonces es bien interesante en ese momento para que ustedes se den cuenta que obviamente, claro, acá viene ya toda la parte de gamificación, juegos, y viene todo el proceso entonces de cómo se pueden incorporar esos juegos al proceso. Hay algunos juegos muy baratos que no requieren casi inversión, que se pueden hacer con papel, con tarjetas, y hay otros juegos muy costosos como sería el Lego, tener el Lego montado en las instalaciones o tener el Lego también virtual, porque se pueden las dos modalidades, ¿no? O sea, ustedes pueden tomar un curso virtual, por ejemplo, y por correo, en el momento que se matriculan, antes de que se inicie el diplomado, se pueden mandar los cursos y los juegos, y obviamente los juegos se aplican, los aplican a medida que el tutor va diciendo. Pues como ven, esa es una manera de trabajar el proceso. Entonces, claro, él tiene a su cargo la parte de gamificación. Y yo tengo a mi cargo más, ya mayor en la parte de lo que es la educación virtual, contenidos virtuales, desarrollos virtuales, digamos, ese es básicamente un poquito el proceso, y formarlos como auditores internos. Yo soy auditor, digamos, líder en estas normas. Entonces, es un poquito para que vean, digamos, los conferencistas en el proceso. Y obviamente hay una bibliografía larga y grande, que obviamente toda viene de la organización ISO. Ya me oyeron que la organización ISO es federada, quiere decir que allá solamente se pueden, digamos, afiliar los institutos de normalización de cada país. Ellos escuchan mucho, allá llegan conferencistas, ellos invitan conferencistas de todos lados, universidades, digamos, les han presentado modelos muy buenos. Por ejemplo, tuvimos el modelo coreano, bastante interesante, digamos, un poquito castrante, pero muy interesante, muy práctico y muy orientado a lo que Corea hace, digamos. Vimos el modelo de Taiwán, por ejemplo, los modelos, digamos, de Suiza, los modelos que tiene de la India, el modelo que tiene educativo, digamos, la India, también es bastante interesante porque la India es un continente y es casi una tercera parte de la humanidad. Y por el otro lado está un modelo bien curioso que es el japonés, en donde la mayor parte de las asignaturas se quitaron, se dejaron solamente muy poquitas asignaturas, lo que ellos creen que es lo necesario para tener éxito en el siglo XXI. Entonces, como se dan cuenta, es interesante de pronto las presentaciones que se hacen en ISO. Ellos obviamente nos envían cualquier cantidad de material. Bienvenido todo lo que quieran que les demos. En la biblioteca está, digamos, muchas conferencias, muchas traducciones y algunas cosas sí en inglés, porque a veces no hay tanto tiempo para traducir tanta cosa. La ISO, para los que no sepan, trabaja en mandarín,
en ruso y en inglés. Esos son los 3 idiomas oficiales. Las normas llegan en esos idiomas. En el caso nuestro aquí, la ISO 21001, sí ya fue traducida por ellos mismos. Para los que no sepan, dentro de la ISO hay una fuerza de tarea que traduce al árabe y al español, porque son 2 países, que, digamos, dos grupos de regiones en donde una palabra tiene varios significados. Entonces, por eso hay un grupo de tarea que la traduce al español. En él están personas de España, personas de México, de Colombia y una persona de Argentina. Entonces, de esa manera sale una norma publicada en un español que todos manejemos. Entonces, la ISO 21001 fue traducida por ellos, por la misma ISO, al español, y algunas conferencias están traducidas por ellos. Como les digo, cuando el tiempo lo alcance. Cuando no alcanza, pues tiene que quedarse en inglés, evidentemente. Patricio nos dice, la consulta de la ISO 21001 es certificable, pero no es acreditable. Es correcto. Uno se puede, Patricio, certificar, digamos, cualquier entidad educativa puede solicitar, desde que estés cumpliendo esto, tú llamas a cualquier entidad certificadora, digamos, que haya en tu país, y entonces básicamente puedes solicitar el servicio de certificación. Normalmente es un servicio que se vende a 3 años, visita anual, digamos, hay una primera visita que daría el certificado con, digamos, controles anuales, visitas de mantenimiento anuales. Entonces, ese es básicamente el esquema, digamos, que se tiene, o el esquema que se trabaja normalmente. Ese esquema se conoce como la ISO 17021, certificación de empresa, digamos. En este caso, certificación de entidad educativa. Es correcto. Y la acreditación la dan, son los entes que son acreditadores ante cada país. Por ejemplo, la ANAP que mencionas es de Estados Unidos, el UCAS es de United Kingdom, digamos que es la parte allá, digamos, de todo lo que es Inglaterra, Canadá, Australia, digamos, que todavía tienen su United Kingdom. Entonces, esos son acreditables, pero para acreditarse, digamos, ya es muy complejo, porque tendrías que seguir la 17021 y te volverías un ente, digamos, certificador. Esa es un poquito la diferencia. Erika nos dice, veo que la formación y la aplicación del estándar está muy enfocado en la educación básica, media y secundaria, no tanto educación superior, que hay lineamientos claves del MEN que deben ajustarse según los programas. Pues digamos que han habido universidades que lo han hecho, digamos, por ejemplo, una universidad muy fuerte, digamos, en Perú, digamos, lo hizo, digamos, en el proceso, digamos, lo ha hecho, digamos, también una universidad ecuatoriana y una chilena. O sea que sí, siempre obviamente ustedes tienen que ajustarse. En cualquier país sucede lo mismo. Hay unas guías y hay unos estándares, digamos, que toca cumplir, y obviamente, claro, hay que manejarlo. Digamos, en Perú, Jaén, tal vez la conoces. Jaén, a ver si lo pongo bien aquí en el chat. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí, hay unos estándares en todos los países para ambas cosas, tanto para colegios como para universidades. Y claro, hay que cumplirlos. Y lo primero que esta norma les va a pedir aquí, en el 4.1 y en el 6.1.3, aquí, es cumplimiento del proceso que corresponde, digamos, al sistema. O sea, ahí no hay nada que hacer, digamos, definitivamente, ahí sí el proceso es así. Es una universidad técnica en Ecuador, a ver si me acuerdo ahorita el nombre, es una universidad técnica que queda en Cuenca, al sur de ustedes. Si mal no recuerdo, la ciudad se llama Cuenca. Sí. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí es importante, hay que cumplir la normatividad legal, que obviamente, claro, toda entidad educativa tiene más o menos lo mismo. En todos nuestros países hay unos estándares que toca cumplirlos. Sí, entonces ese punto es importante. No, Carola me pregunta, es en Perú. En Perú hay una universidad técnica, pero entonces te estoy diciendo mal. En Perú es al sur de Perú, ya en la frontera con Ecuador, perdón. Es en Ecuador, la universidad técnica que les digo, y es la frontera entre Ecuador y Perú. Sí, es una ciudad que queda al sur, y es una universidad técnica la que estuvo con nosotros en el pasado curso.
¿sí? Ese es un poquito el proceso, digamos. Entonces, como ven, sí han habido universidades en el proceso. Es posible, claro, claro, Isabel, es muy posible, sí. Isabel nos dice que en México existe una universidad que está acreditada para otorgar certificaciones, es correcto. En Colombia también hay una, creo que es en la ciudad de Pereira, digamos, está de todos modos en el ente certificador de Colombia, en ONAC, ahí aparece en la lista. Aquí hay una universidad acreditada para dar certificaciones. O sea que la universidad visita a las instituciones, digamos, educativas y las certifica. Y ella está a su vez acreditada ante el gobierno. Eso es correcto, es correcto. No, Isabel, en Venezuela, que yo sepa, no hay en este momento, digamos, ninguna entidad que esté, digamos, acreditada para certificar. Que yo sepa, ahorita no, pero obviamente esto es muy cambiante. Toca entrar a las, digamos, cada país tiene un ente, digamos, que es el acreditador, y ese ente publica en su página de internet, digamos, quiénes son las entidades que pueden certificar. Entonces, ahí habría que mirarlo para ver qué pasaría en eso. De todos modos, existe la otra posibilidad, que es cuando en un país no hay certificación, manejarla a nivel internacional, porque eso tiene mutuo reconocimiento, que ya mencionamos. Entonces, a veces cuando ustedes no se pueden certificar porque no hay en el país donde ustedes están una entidad certificadora, entonces es posible usar una certificación de México, de Colombia, digamos, de Perú, que serían como los más viables, digamos, para Venezuela, porque obviamente el de Brasil te quedaría difícil por el idioma. De pronto, si los auditores no hablan bien español, van a haber problemas. Entonces sería mejor usar uno de esos que les digo, digamos, por costos de transporte o así. De pronto habría que mirar cuál sale un poquito más barato, digamos, que sea México, digamos, Colombia o Perú, que serían los que tienen, digamos, entes ya acreditados ante el país que pueden certificar en ISO 21001. Entonces, como ven, ya obviamente existen, digamos, para nuestros países, aquí por lo menos a la región, digamos, de lo que es Colombia, Ecuador y Perú y Chile. Ya ahí existe, digamos, ente certificador. O sea, inclusive hay varias empresas, no una sola, no se depende de una sola. No sé qué otras dudas o preguntas hay, si quieren que les amplíe algo más, o, digamos, terminamos ahí, porque creo que Tatiana tenía ganas de hablar un poquito con ustedes. Gracias, profesor. Muchas gracias. Información muy valiosa para todos. Agradecemos a todos los asistentes por conectarse a esta sesión. Queremos invitarlos en nombre de la U de Cataluña a nuestro diplomado, Gestión de la Calidad para Entidades Educativas, que incluye auditor interno ISO 21001. Nuestro diplomado está iniciando para el próximo 2 de mayo. Contamos con un descuento especial para todos los asistentes que se conectaron el día de hoy. A cada uno se les estará entregando un descuento especial para que ustedes puedan aplicarlo en su proceso de matrícula. No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al proceso, de acuerdo a la información brindada por nuestro docente con respecto al contenido académico. Vamos a dejar un espacio para que puedan realizar las preguntas. También les estoy dejando dentro del chat de la grabación el contenido académico del programa y donde pueden llevar a cabo toda la información correspondiente para la inscripción y demás. Como les mencionaba, nuestro programa está iniciando para el próximo 2 de mayo. Isabel, muchas gracias a usted por acompañarnos. Creo que Mirta quiere intervenir. Mirta tiene levantada la mano, adelante, tranquila. Sí, buenas noches con todos, buenas noches con todas, de Perú, desde Perú. Yo tenía algunas dudas respecto de la certificación, porque decía que es diplomado y aquí en Perú tenemos algunos requisitos para denominar a los diplomados. No tiene que ser mínimo 24 créditos y cada crédito son de 16
horas, por eso me parece que no, al menos aquí no calza como diplomado, por eso es que quería saber un poco de la certificación, si tiene valor internacional, eso. Inge, bueno, respondo yo. Sí, si quieres ver respondiendo mientras yo hago cuentas aquí, porque Claro, señora Mirta. Bueno, recuerde que los títulos internacionales son títulos que se reconocen de nivel técnico, tecnológico, tercer nivel de grado y cuarto nivel de posgrado. Los diplomados no son grados académicos como tal, son programas sobre temas específicos donde usted va a adquirir una habilidad específica que va a enriquecer su nivel cultural, va a ampliar los conocimientos en el área específica que usted se encuentra en este momento y le va a permitir ser un profesional más preparado. Adicional a ello, nosotros tenemos la certificación que está avalada por un ente certificador a nivel internacional, que es AP Plus, ¿sí? Y allí podrá tener un reconocimiento también, porque usted ya va a ser auditora como tal interna en esta área. sí, porque es decir, de pronto aquí sí ya me acordé, ya. Auditor interno es un título internacional. Es correcto, ingeniero. Sí, Y señor. es un título, digamos, que lo avalan todos los países. Ese es un primer punto. El segundo, para que en Perú, perdón, te valgan, ya me acordé, si requieres tener 16, digamos, cada sesión, cada módulo tiene que tener 16 horas para que te lo valgan para una maestría o te lo valgan para, digamos, y ese no es el caso. Esta es educación no formal. Aquí no entra eso. Sí. Entonces, de pronto sí es importante esa parte, Mirta. Sí. Listo, gracias. Y lo Oh, otro es tenía, que, sí, perdona un segundo, y lo otro es que aquí te dan otro título que ya mencioné aquí, que básicamente es el que nos han pedido, que es el certificado de ciberseguridad, ¿Yo bien? ¿He hablado bien? que es el otro, Mirta, que es el certificado de que conoces, entiendes y puedes aplicar ciberseguridad en las aulas. tenía una segunda consulta, si me permiten. Claro. Entendí que los que podrían certificar en Perú sería solamente esta universidad que ya pasó por ese proceso, o me equivoco. No, también te equivocas porque la universidad ofrece programas, pero por ejemplo no ofrece este programa, no ofrece, digamos, el programa así. Digamos, Jaén lo que ofrece son los programas que ellos tienen allá, digamos, normales, digamos, ingeniería civil, digamos, ese tipo de cosas. Sí. Y entonces, ¿quién es el que certifica? Digamos que si la escuela quisiera certificar en este ISO, ¿a quién hay que acudir? A un ente certificador que haya en tu país. O sea que tú tienes que entrar a mirar qué entes certificadores hay allá en la página de Perú. Ah, ya, ok. El certificador de Perú, a ver si me acuerdo rápido cómo es que se llama, el ente certificador de Perú, digamos, porque allá hay un ente certificador y él es el que acredita a esas empresas. SSA, creo, no me acuerdo. Creo, sí, es que no me acuerdo ahorita de memoria cómo es que se Ok, llaman, ok. pero sí, tienes que entrar a la página allá, en la página del Ministerio está el ente acreditador de Perú y ahí Ah, están las empresas claro, certificadas. no me refería al acreditador, sino al certificador de este ISO. El certificador, correcto. Dentro del ente acreditador, en su página, aparecen las empresas que pueden certificar. ¿Sí me hago claro? Ah, ya, ahora sí entendí. Si Gracias. tú tienes que entrar es al ente Ah, sí me acreditador hace, de ajá. Perú, es que ahorita no Ujú. lo tengo aquí a la Sí mano. me hace, sí me hace. Sí, creo que sí, creo que Ujú. tienes razón, sí. Gracias. Carola nos dice, tengo una duda, este programa no es específicamente para gestión de la calidad en educación superior. Tocamos los dos temas, Carola. Siempre hay universidad y colegios y siempre hay ejemplos y todo de los dos. Siempre se van a presentar las dos cosas porque hay participantes de los dos tipos de instituciones. Hay instituciones, digamos, que son ya, digamos, de superiores y instituciones que son colegios. Entonces siempre van a haber ejemplos de los dos, sí, porque hay, digamos, los dos casos.
Eh, Señora Rocío del Carmen Muñoz, con mucho gusto el día de mañana nos estamos contactando con usted para confirmarle cuál es el valor de nuestro programa y el beneficio económico que tiene. Ingeniero, la señora Rudnelly Hernán quisiera dialogar con usted. Vamos a pasarle su contacto. El día de mañana nos contactamos con ella para que ella pueda contactarse con usted, ingeniero, a través del correo electrónico. Perfecto, ¿De acuerdo? La perfecto. señora Carola nos hace una última pregunta. ¿Cuál es el mayor peso? Pues me parece complicado trabajar con las dos áreas, pues son muy distintas. Mm, Sí, pues ahí vas a ver que, digamos, de hecho hay compañeros que en digamos, en los talleres presentan eso. Unos presentan las universidades y otros presentan los colegios y ahí van a ver las diferencias. Claro, claro, son distintas, claro. Las universidades trabajan por semestres, las universidades tienen créditos, los colegios no tienen créditos, trabajan normalmente por periodos, sí. Sí, claro, y también hay una diferencia muy grande entre los primeros años. Hay profesoras de primeros años que trabajan de una manera muy diferente, digamos, a lo que es bachillerato, en donde se trabajan varias asignaturas, es correcto, sí, y eso de pronto puede ser una visión interesante que les da a ustedes, digamos, el curso. Pueden de pronto ver distintos modelitos, que no necesariamente es el modelo que uno está acostumbrado, digamos, en la institución donde trabaja. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Dentro de la sala alguien más tiene una duda, una inquietud, recuerde que pueden activar su micrófono y el docente puede atender la pregunta que tenga. Claro que sí, para todos los asistentes les confirmamos que estaremos enviando como tal la grabación de esta sesión a cada uno del correo electrónico que nos dejaron registrados. Profesor, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. A todos nuestros asistentes están cordialmente invitados. En nombre de U de Cataluña esperamos contar con la participación de cada uno de ustedes para nuestro diplomado. Buenas noches a todos, muy buena participación. Gracias, Inge.